¿Alguna vez has escuchado algo como tú tienes el poder de cambiar tu propio destino? ¿Te ha dicho alguien alguna vez, para encontrar la felicidad solo necesitas conocer tu verdadero potencial espiritual? ¿Practicas yoga o ves algún tipo de quiropráctico? ¿O alguna vez has usado aceites esenciales para tratar alguna enfermedad? Puede que no lo sepas, pero todos estos conceptos y prácticas fueron popularizados por el movimiento de la Nueva Era. De hecho, ideas y filosofías de la Nueva Era han tejido su camino en la tela cultural de muchas sociedades. Entonces, ¿qué es exactamente el movimiento de la Nueva Era? ¿Qué creen los practicantes de la Nueva Era y cómo estas creencias han sido asimiladas en otras culturas? El movimiento de la Nueva Era no es en sí una religión, no tiene un liderazgo centralizado o una organización formal, y los practicantes de la Nueva Era no están obligados a sostener alguna creencia particular de credo o doctrina. Más bien, se compone de grupos e individuos que comparten una filosofía de vida o cosmovisión similar, generalmente centrado en la transformación espiritual personal. Los practicantes de la nueva era se empeñan en llevar al mundo una nueva era de armonía e iluminación. De hecho, el término nueva era se refiere a una era próxima de amor y luz que los practicantes de la misma creen que vendrá a través de la transformación y la sanación a nivel individual. Según J. Gordon Melton, director del Instituto de Estudios de la Religión Americana en la Universidad de Virginia, la nueva era, observada como la visión de una nueva era definida por la transformación de nuestra sociedad rota, caracterizada por la pobreza, guerra, racismo, etc., a una comunidad unida, llena de abundancia, paz, amor fraternal, etc. Aunque el movimiento de la nueva era ganó más prominencia en los años 70 y 80, sus orígenes se remontan mucho más atrás. Debido a que muchos de los conceptos de la nueva era están arraigados en las antiguas religiones orientales, particularmente el hinduismo, en el gnosticismo y en el ocultismo, algunos historiadores datan en el siglo II los inicios de este movimiento. En la historia más moderna, fue influenciado directamente por las religiones metafísicas del nuevo pensamiento del siglo XIX, el espiritismo, la teosofía y el movimiento del potencial humano. El movimiento del nuevo pensamiento, que presidió más inmediatamente al movimiento de la nueva era, afirmó la creencia en la divinidad de cada individuo. Las contribuciones más importantes del nuevo pensamiento a la filosofía de la nueva era fueron la creencia de que la naturaleza fundamental del mundo es espiritual más que física, el concepto de que los pensamientos son cosas y la idea de que el pensamiento positivo tiene el poder de cambiar el mundo. Con el espiritismo vino la noción del progreso espiritual después de la muerte y el papel de los médiums entrenados para ponerse en contacto con el mundo espiritual, mientras que la mayoría de los grupos de la nueva era no adoptaron los métodos específicos de los médiums, sí acogieron la idea subyacente. Muchos practicantes de la nueva era creen en poder ponerse en contacto con el mundo espiritual y recibir verdades espirituales de los no humanos a través de una práctica llamada canalización. Los teósofos introdujeron conceptos religiosos asiáticos como el karma y la reencarnación al pensamiento de la nueva era. Específicamente, la noción de la teosofía de una serie de vidas pasadas que progresivamente llevó a una evolución de conciencia. Se convirtió en la mayor parte de la cosmovisión de la nueva era, que prevé el desarrollo humano tal como una evolución progresiva. Por último,
Grupos de la nueva era adoptaron la creencia del movimiento del potencial humano, de que el potencial humano ha sido limitado por la sociedad. La gente debe experimentar la sanación espiritual y el crecimiento con el fin de remediar esto, desarrollar todo su potencial y vivir vidas significativas. A diferencia de muchos movimientos religiosos que se extienden a través del evangelismo o el crecimiento institucional, el movimiento de la nueva era se extendió principalmente a través de los medios de comunicación y la literatura de la nueva era. Libros de la nueva era y publicaciones periódicas como El Material de Seth de James Roberts y Un curso de milagros de Helen Schucman, ambos textos supuestamente canalizados, fueron publicados por los principales editores como una rústica económica. En el libro de Shirley MacLaine de los años 80 y el programa de televisión Lo que sé de mí, se difundieron ideas tales como la reencarnación a un público más amplio, como nunca antes. Este tipo de medios de comunicación también hizo a los practicantes de la nueva era contemporáneos, conscientes de un cuerpo más grande de personas que compartieron sus creencias. Los estudios estiman que hoy podrían existir entre 20.000 y 6 millones de adherentes a la nueva era solo en América. Mientras que el movimiento de la nueva era no es una religión organizada, quienes se identifican con este a menudo mantienen una colección de creencias similares y en algunas ocasiones eclécticas. Los practicantes de la nueva era están unidos en su rechazo del monoteísmo tradicional, creencia en un Dios todopoderoso. En su lugar, acogen el monismo, la creencia de que todo es uno, y el panteísmo, la creencia de que Dios está en todo. De hecho, cuando se trata de Dios, estos practicantes creen que el yo es el asiento de la divinidad, es decir, hay un aspecto de Dios dentro de cada uno de nosotros, una pequeña astilla de Dios en cada persona. Además, todo el mundo tiene la responsabilidad de desarrollar su propio aspecto de Dios. Los grupos de la nueva era fomentan la evolución humana individual para aumentar la conciencia de esta naturaleza divina. Esto no se refiere a la evolución biológica, sino más bien a una evolución espiritual, una conciencia progresiva de uno mismo como divino. Esta necesidad y posibilidad de una transformación espiritual personal es una parte fundamental.